¿Y si tu padre finge ser pobre? La brutal lección que destrozó a este joven de 18 años. Era una mañana oscura, de esas que no invitan a salir, cuando Alex, un joven de 18 años, despertó de un sueño inquietante. En su mente resonaban las palabras que su padre siempre repetía: la riqueza es una trampa. Pero aquel día, algo se sentía distinto. La casa, con sus paredes desgastadas y el mantel roto de la mesa, parecía más un mausoleo que un hogar. Sin embargo, Alex no podía imaginar que detrás de esa fachada de pobreza se escondía un secreto que lo llevaría al borde del abismo. Esa tarde, al salir del instituto, escuchó murmullos a sus espaldas. ¿Viste lo que hizo el papá de Alex? Yo escuché que tiene una fortuna escondida. Cada comentario era como un puñal que lo atravesaba. Mientras sus amigos hablaban de vacaciones en el Caribe y coches nuevos, él navegaba entre el rencor y la confusión. La duda le carcomía el alma: ¿su padre realmente era pobre o solo estaba jugando a serlo para enseñarle una lección dura y amarga? Un frío escalofrío recorrió su espalda al recordar cómo su padre, en su último cumpleaños, le había regalado una caja vacía. Es solo un recordatorio de que el verdadero valor no está en lo material, había dicho con esa voz grave que aún vibraba en su mente. Pero, ¿y si todo era una actuación? Mientras se perdía en sus pensamientos, sus pasos lo llevaron al café de la esquina, un lugar casi mágico donde las luces parpadeaban al ritmo de la música y los aromas despertaban recuerdos olvidados. Al entrar, algo llamó su atención: una figura conocida, un hombre de traje elegante, que parecía fuera de lugar entre tazas de café y risas despreocupadas. Era su padre, pero no el hombre sencillo que él conocía. Este era un desconocido, hablando en voz baja con un grupo de personas que parecían influyentes. La incomodidad llenó el aire, una sensación de que su mundo se estaba desmoronando. Alex sintió un nudo en la garganta, la adrenalina corriendo por su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? Era todo una trampa. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Con el corazón latiendo con fuerza, Alex decidió acercarse. Los murmullos se fueron apagando a medida que se acercaba a la mesa, cada palabra resonando como un eco en su mente. Él no es lo que dice ser, escuchó a una mujer susurrar. Su padre levantó la mirada, sus ojos reflejando sorpresa y un destello de preocupación. Alex sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Tenía que saber la verdad. ¿Por qué simulaba ser un hombre común? La confusión se tornó en rabia mientras la verdad chocaba con su realidad. Mientras se preparaba para confrontarlo, una pregunta atravesó su mente y lo dejó paralizado: ¿estaba dispuesto a descubrir un secreto tan oscuro que podría romper la confianza que tenía en su padre? La atmósfera se tornó densa, el aire se volvió pesadamente tenso, a su alrededor, el ruido del café se desvaneció. ¿Qué revelaciones le esperaban tras la verdad que temía enfrentar? La mirada de Alex se volvió un rayo afilado. Se armó de valor y dio un paso adelante, acercándose a la mesa con la firmeza de quien busca respuestas. Su padre, ahora mudo ante la evidencia, dejó escapar un leve suspiro que sonó a derrota. Aquellos hombres y mujeres a su alrededor, con sus trajes caros y sus sonrisas frías, parecían sombras que pretendían devorar la confianza que había construido a lo largo de su vida. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Alex, su voz temblando entre la ira y el miedo. La mesa se llenó de murmullos, el ambiente estalló en una incomodidad palpable. Su padre miró a la gente, luego a su hijo, una mezcla de preocupación y rencor en sus ojos. Finalmente, se levantó, despojándose del disfraz que había portado por tanto tiempo. Alex, no es lo que piensas, dijo con un tono que intentaba calmar el torbellino que había generado su presencia en ese lugar. Dímelo, entonces. Deja de esconderte detrás de las palabras, exclamó Alex, sin poder contener la rabia que jadeaba en su pecho. Los demás en la mesa callaron. Alex podía sentir las miradas en su espalda, burbujas de curiosidad que estallaban por todos lados. En medio de ese caos, su padre, con la frente arrugada y la mirada dura, finalmente cedió. Se apartó de los demás y lo llevó a un rincón del café,
lejos de oídos curiosos. Lo que ves aquí no es lo que parece. Su padre hablaba casi en un susurro, como si el mundo pudiera derrumbarse a su alrededor si lo decía demasiado alto. ¿Y entonces qué es? ¿Por qué actúas como si fueras alguien que no eres?, preguntó Alex, sus palabras brotando ásperas, presionando su respiración como un corsé. El hombre vaciló, su expresión grave. Tu madre, ella tenía deudas que nunca se saldaron. Para protegerte, fingí ser un hombre simple, un hombre que no tenía nada. Sus ojos se volvieron oscuros. Pero ahora hay grupos que buscan lo que realmente tengo. Esto no es solo un juego, Alex. Es mi vida en juego. Alex sintió un tirón en su corazón. La mezcla de odio y confusión se retorcía en su interior. La gente que lo rodeaba, esos amigos de su padre, no eran más que depredadores acechando a su presa. Pero la noción de que su vida había sido una mentira, un teatro, lo hería más que cualquier otra cosa. ¿Y por eso me diste una caja vacía el día de mi cumpleaños? Para que aprendiera que el valor no se mide en cosas, gritó Alex, la traición apuñalando cada palabra. Lo hice para protegerte, respondió su padre, una chispa de desesperación iluminando su rostro. En este mundo, hay más peligros que solo ser rico. Quería que supieras, pero Alex no estuvo allí para escuchar más. Un torrente de emociones lo abrumó, y el dolor por la verdad lo invadió. En lugar de tristeza, el caos se convirtió en determinación. La revelación era solo la punta del iceberg. Había más bajo la superficie. Con un estallido de rabia, salió del café, el aire frío dándole vida mientras sus pensamientos se aceleraban. Tenía que descubrir la verdad. No solo sobre su padre, sino sobre lo que realmente estaba pasando. Apenas había tenido contacto con el mundo exterior, pero ahora, todo parecía más oscuro, más peligroso. Mientras corría, una idea se plantó en su mente como una semilla. ¿Quién eran esos hombres y mujeres? ¿Qué era lo que realmente quería su padre proteger? La urgencia creció, como un latido redoble en su pecho. Tenía que actuar rápido, antes de que la sombra de su padre lo alcanzara, pero cuando llegó a casa, los rostros familiares se desvanecieron. La casa, antes un refugio, ahora era un laberinto de mentiras. Lo que Alex no sabía era que, al buscar respuestas, atraería hacia sí a enemigos mucho más grandes de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre él. ¿Qué pasaría si su búsqueda revelaba secretos más perturbadores que la verdad misma? El reloj de la cocina marcaba las 11 y la casa permanecía en un silencio inquietante. Alex caminó por el pasillo, cada paso resonando en el eco de sus pensamientos. La claridad de la verdad dolía, y la traición de su padre lo mantenía en un estado de alerta. ¿Qué más le habían ocultado? Su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el compás de su creciente inquietud. Las sombras parecían cobrar vida. En las paredes colgaban retratos familiares, sonrisas congeladas que ya no le parecían genuinas. Se acercó a la sala, donde el brillo del televisor encendido iluminaba solo parcialmente el rostro de su madre, quien estaba absorta en una telenovela, ajena a la tormenta que se desataba en su hogar. Mamá, dijo Alex, su voz quebrándose, ¿alguna vez supiste algo sobre esto? ¿Sobre las deudas? ¿Por qué papá es un hombre diferente? Su madre levantó la mirada, sorprendida. Los ojos, normalmente cálidos, tenían un destello de preocupación. Alex, ¿de qué hablas? Tu padre ha hecho lo mejor que ha podido para que no te falte nada. Pero eso es una mentira, gritó, sintiendo como el dolor se convertía en cólera. Todo ha sido una fachada. Necesito saber la verdad. Ella se quedó en silencio, sus labios temblando. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un golpe seco interrumpió la conversación. Una piedra había sido lanzada contra la ventana, rompiendo el cristal con un estruendo ensordecedor. Adrenalina pura recorrió el cuerpo de Alex mientras todos los puntos de tensión explotaban. Corrió hacia la ventana, asomándose con cautela. En la calle, un grupo de hombres de miradas inquietantes se congregaba. No eran solo sombras, eran presencias amenazantes, cada uno con una aura de peligro que helaba la sangre. Su padre había mencionado grupos, pero ahora Alex se daba cuenta de que la amenaza era real y tangible. Alex, cierra la ventana, gritó su madre mientras se acercaba, su rostro pálido de miedo, pero él se quedó parado, su mente procesando la imagen de su padre, de las mentiras, y de cómo esas sombras podían estar al tanto de su historia familiar. Sin pensarlo dos veces, decidido a enfrentar la realidad, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación.
Buscó su teléfono y comenzó a investigar sobre las organizaciones criminales que asolaban su barrio. Encontró nombres, rostros, pistas sobre la red de corrupción y miedo detrás de las sonrisas de sus antiguos amigos. Mientras buscaba, su mente estaba llena de preguntas, y cada respuesta traía consigo una nueva y más oscura. ¿Tan profundamente se había enredado su familia en este mundo? Una gota de sudor resbaló por su frente. Justo cuando empezaba a sentirse abrumado, el sonido del timbre de la puerta lo sacudió de su trance. Se acercó, el corazón acelerado. Mirando a través de la mirilla, vio a un hombre en un traje negro. Su mirada era intensa y sus ojos parecidos a dos pozos oscuros. En ese instante, un escalofrío recorrió su espalda. Sin poder mantener la calma, optó por no abrir. Alex, la voz grave del hombre atravesó la madera de la puerta. Sé lo que estás buscando. Tienes preguntas y yo tengo respuestas. El miedo lo invadió, pero también la curiosidad, como un fuego alimentado a sí mismo. ¿Qué tipo de respuestas? Pensó, sintiendo el tira y afloja entre su instinto y su deseo de descubrir. La respiración pesada del chico resonaba mientras la puerta crujía bajo la presión de una presencia que lo vigilaba del otro lado. Decisiones cruciales gravitaron en el aire. La revelación estaba más cerca de lo que él pensaba, pero el precio de esa verdad podría ser más alto de lo que estaba preparado. Estaba dispuesto a abrir esa puerta, a lo desconocido. El silencio se rompió nuevamente, pero ahora no era un golpe de miedo, sino el murmullo de una decisión inminente. Los hombres afuera no iban a esperar por su respuesta. ¿Qué camino elegiría? ¿La ignorancia o el peligro de la verdad? Y así, frente al umbral de lo desconocido, Alex se encontró en un cruce de caminos. El corazón de Alex latía desbocado. El hombre en el otro lado de la puerta parecía tener una energía que atravesaba el umbral. La voz grave resonaba en su interior, como si las palabras estuvieran cargadas de secretos que necesitaba escuchar. Alex, no tienes que tener miedo, dijo el hombre, su tono calmado chocando con la tormenta de emociones que lo invadían. Si realmente quieres respuestas, yo puedo proporcionarlas. Pero debes estar preparado para lo que va a suceder de repente. El peso de la elección pesaba más que antes. Alex tragó saliva, preguntándose si su madre estaba escuchando. Las palabras de su madre resonaban en su mente, la imagen de su padre construida sobre mentiras y secretos ocultos. Un impulso ardiente lo llevó a desear saberlo todo, pero la incertidumbre lo mantenía anclado. Todo lo que había considerado correcto ahora se tambaleaba. Una nueva sacudida hizo vibrar la casa. Más piedras estallaron contra la puerta, y la ventana donde había mirado se resquebrajaba bajo los ataques de la desesperación. El hombre del traje negro hizo una pausa, como si cada golpe contara una historia que Alex aún no podía comprender. Alex, la voz de su madre era un grito ahogado en el caos. Haz algo. El chico se volvió hacia la puerta, una corriente helada atravesando su cuerpo. ¿Y si esa elección lo llevaba a un abismo del que no podría regresar? Cerró los ojos, tratando de allanar la tormenta en su pecho. De repente, la voz del extraño sonó de nuevo, más fuerte esta vez. Recuerda, la verdad es un arma. Puede liberar o destruir. Con un giro decidido, Alex agarró el pomo de la puerta. El metal frío le envió un escalofrío por la piel. Las sombras afuera danzaban inquietas, levantando un vaho de tensión en el aire. Dio un paso atrás, su mente peleando contra el instinto que le decía que abriera. El golpe del cristal roto repiqueteaba en sus oídos. Así que eligió. Con un movimiento rápido, abrió la puerta. El hombre en el traje negro dio un paso adelante, su mirada fría evaluándolo con precisión. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. La verdad que buscas, comenzó, y un sonido desgarrador vino del exterior, interrumpiendo sus palabras. Un grito, mezclado con risas burlonas. Alex no sabía qué hacer. Los hombres en la calle parecían haber crecido en número, sus rostros escondidos bajo gorras oscuras y capuchas, como un enjambre amenazante. Los latidos de su corazón eran una orquesta disonante en su pecho. ¿Qué quieren?, gritó Alex, sintiendo que la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. Ellos son la razón por la que estoy aquí, respondió el hombre del traje negro, planteando una revelación que lo dejó helado. Su voz se tornó seria. Los de tu padre no son solo deudas, es mucho más. Un frío aterrador se apoderó de Alex, como un mar oscuro tragándose todo lo que conocía. ¿Qué significaba eso? Deseaba volver atrás,
alejarse de esa verdad que se acercaba con el aliento helado de la adversidad. ¿Qué más te han escondido?, preguntó el hombre, y esa pregunta quedó flotando entre ellos, pesada como el aire estancado antes de una tormenta. El gruñido profundo de los hombres fuera los sacó de su angustia. Se acercaron, el ambiente estaba cargado de un peligro palpable que lo hacía sentir pequeño e impotente. Había llegado el momento de enfrentar sus demonios. Fijó la mirada en el horizonte, donde se cernía un futuro incierto. ¿Cuánto más estaría dispuesto a sacrificar para descubrir la verdad? La puerta estaba abierta y la sombra se proyectó más allá de ella. Las preguntas formaban un laberinto oscuro, pero Alex sabía que dar un paso hacia adelante era su única opción. Sin embargo, la siguiente revelación que estaba a punto de enfrentar podría cambiar todo lo que creía. La oscuridad echaba a su alrededor, y en un instante, algo le dijo que la verdad no siempre es un refugio seguro. Pero antes de que pudiera preparar su mente, el hombre en el traje negro hizo un gesto con la mano. «Prepárate, Alex. Hay gente que quiere hablar contigo. Y esas respuestas pueden ser la única manera de mantener a tu familia a salvo». La tensión aumentó, y Alex no pudo evitar preguntarse, ¿realmente estaba listo para lo que vendría a continuación? Era un instante decisivo. ¿Por qué todo se complicaba aún más? El temor y la esperanza chocaban dentro de él mientras el peligro se acercaba cada vez más. Su vida cambió en una fracción de segundo, pero, una vez más, el destino lo tenía atado a un hilo. La oscuridad se espesaba alrededor de Alex como una niebla pesada. La voz del hombre en traje, que ahora sonaba a distancia, se convertía en un eco distorsionado, al igual que sus propios pensamientos. No lograba conectar las piezas. ¿Quiénes eran esos hombres ansiosos por entrar? ¿Y qué tipo de verdad habría escarbado su padre en el pasado que justificaría semejante acecho? Un nuevo grito se alzó del grupo en la calle, uno que parecía seguir la cadencia de un viejo lamento. Pero cuando los ojos de Alex se encontraron nuevamente con los del hombre del traje negro, el temor que había en su interior se transformó en una chispa de curiosidad. Quiso saber más, incluso si eso significaba lanzarse al abismo de la verdad. «Vienen a buscar lo que les pertenece», dijo el hombre, inclinando la cabeza hacia la puerta como un gesto de accesibilidad. Su voz estaba cargada de un poder que Alex apenas comenzaba a entender. «Y tu padre lo ha mantenido oculto durante años». «¿Qué tipo de deudas o secretos podrían ser tan graves?», preguntó Alex, su voz temblando. Las imágenes de recuerdos despreciables y murmullos de su infancia se atrevieron a emerger. Secretos que su madre siempre había mantenido bajo la alfombra. El hombre avanzó un paso, emanando una energía que lo envolvió todo. Era como si estuvieran solos en un mundo que giraba a su alrededor. «El tipo de secretos que destruyen familias», respondió, la gravedad de su declaración flotando entre ellos. «Si no actúas, ellos harán lo que sea para obtener lo que quieren, y tu familia podría no volver a levantarse». Un sonido sordo hizo que la piel de Alex se erizara, el eco de un impacto en la puerta. El hombre del traje se volvió hacia la entrada, un brillo acechante en sus ojos. «Alex, necesitamos salir de aquí. La verdad duele, pero permanecer en la ignorancia puede ser mortal. Recuerda, los hombres de afuera no son solo criminales, están acusados de querer hacer justicia, de una manera muy peligrosa». Las palabras atravesaron el aire como cuchillos, cortando la atmósfera estancada. Alex sintió que su mundo en miniatura comenzaba a tambalearse. Si él no sabía quién era su padre realmente, entonces, ¿quién era él mismo? Era su vida una farsa, un simple juego de apariencias. Mientras la entrada empezaba a ceder, un impulso irrefrenable se apoderó de él. Tal vez estaba destinado a vivir la verdad, esa verdad que lo esperaba detrás de la puerta. El hombre parecía estar siempre un paso adelante, guiándolo, casi como un maestro en un laberinto oscuro. Con un movimiento rápido, Alex se giró hacia su madre, atrapada en la sombra de la escalera. Sus ojos estaban llenos de desesperación, pero también de algo más, el amor que siempre lo había guiado. «Mamá, ¿qué sabes de mi padre?», preguntó, la angustia rasgando su voz. «Es eso por lo que nos persiguen», pero antes de que pudiera obtener respuesta, un nuevo grito atravesó el aire, seguido del sonido horripilante de la puerta astillándose. El hombre del traje negro, a su lado, ya estaba en movimiento, empujando a Alex hacia atrás. «Vamos», gritó. «No tenemos tiempo. La verdad puede ser una carga, pero dejar que otros la lleven por ti es un destino aún peor». Mientras se aventuraban hacia la salida trasera de la casa, Alex sintió que su respiración se aceleraba.
Cada pulso en su pecho parecía resonar con un eco que vibraba en su mente, revelaciones, traiciones y oscuridades que anhelaban salir a la luz. No mires atrás, Alex, dijo el hombre, mientras una nueva oleada de gritos llenaba la noche. La verdad está más allá de este momento, pero nada será igual después de esto. Las puertas de la comprensión se abrían lentamente, y en su interior, el miedo se mezclaba con una emoción inconfundible. La secuencia de eventos había comenzado, y Alex estaba a punto de entrar en un abismo imprevisto, donde las sombras se convertían en revelaciones. Con el eco de los pasos persiguiéndolos, la pregunta surgió en su mente: ¿sería la verdad el camino hacia su salvación o la tormenta que acabaría con ellos? En ese instante decisivo, si había algo que había aprendido, era que apenas comenzaba a rasguñar la superficie de un destino que desafiaba toda lógica. ¿Y si su padre había fingido ser alguien que nunca fue? Al correr hacia la libertad, Alex se dio cuenta de que la carga de la verdad ya no era solo suya. El aliento helado de la noche los envolvía, y él no podía evitar pensar: ¿qué pasaría si, al final, no había escape de su pasado? Alex se adentró en la oscuridad de la noche, el aire helado cortándole la piel como dagas invisibles. El hombre de traje lo guiaba con inteligencia, pero cada paso se sentía como un último suspiro antes del abismo. Las sombras del pasillo parecían casi alargar sus dedos, tratando de retenerlos, de arrastrarlos de regreso. Justo cuando alcanzaron la puerta trasera, un nuevo estruendo sacudió el lugar. La entrada principal fue destrozada, y un grupo de hombres enfurecidos se abalanzó dentro, sus gritos resonando en la simplicidad de una búsqueda desesperada. «Apresúrate», exclamó el hombre mientras empujaba a Alex hacia un callejón oscuro. Poderosamente, Alex sintió que su corazón latía como un tambor, resintiendo la inminencia del peligro. Nunca había estado tan cerca de la verdad y, al mismo tiempo, tan desplazado por el miedo a lo desconocido. Si su padre había escondido secretos, ¿qué tipo de monstruos podían salir a la luz? ¿Sería ese grupo de hombres el avance de un espectáculo aterrador, una revelación que su madre había tratado con tanto afán de protegerlo? Mientras giraban en la esquina, un haz de luces brillantes llenó el callejón. Era un automóvil, su motor rugiendo con intensidad, la puerta trasera abierta como un refugio. Alex no dudó, se lanzó dentro, seguido por el hombre del traje. El auto se lanzó a la carretera, llevándolos lejos del caos, pero no del peligro. ¿Puedes explicarme qué está pasando?, demandó Alex, dirigiendo toda su angustia hacia el misterioso hombre que parecía saber más de su vida que él mismo. El hombre lo miró intensamente, su expresión oscura y serena. Lo que debes saber es que tu padre no es quien crees que es. Años de mentiras han tejido su historia, y lo que viene hacia ti no solo está relacionado con él, sino también contigo. El eco de sus palabras se alzó como un viento frío dentro de Alex. ¿Contigo? ¿De qué hablas? Es un juego de poder, y tus orígenes son clave. Ellos vendrán por ti, Alex, no solo por lo que posees, sino por lo que podrías llegar a ser. La revelación cayó como un martillo, golpeando su razón. No era solo su padre quien estaba en peligro, era él, un peón desplazado en un juego mucho más grande que la familia. Y entonces, algo resplandeció en el rostro del hombre. Tu madre, su historia es más profunda de lo que imaginas. Hay algo más que no me has contado, algo que puede cambiarlo todo. Las palabras de advertencia se perdieron en la bruma de confusión y angustia. Las luces del auto contrastaban contra la oscuridad de la noche, pero Alex podía sentir que las sombras volvían a rodearlo. Algo acechaba, algo que se acercaba en silencio. De repente, un destello de camisas largas apareció de la nada. Se alineaban en el camino, como sombras sin rostro. Alex sintió el nudo en su estómago. Sabía que nadie estaba a salvo aquí. Baja del auto, gritó el hombre, mientras un grupo de figuras avanzaba. La adrenalina inundó a Alex, y antes de elegir reaccionar, el auto fue rodeado. Como un animal acorralado, una figura emergió de la penumbra, su voz resonando con un eco cargado de venganza. Alex, es hora de que enfrentes la verdad. Has estado corriendo demasiado tiempo, Alex, atrapado entre la amenaza de quienes lo rodeaban y el oscuro misterio de su propio pasado. Sintió que el tiempo se detenía. Era el momento que había temido y deseado al mismo tiempo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, su voz apenas un susurro en medio del temor. La figura sonrió, pero no parecía de carácter amigable. Los que buscan restablecer el orden en un mundo descompuesto por las mentiras de tu padre. Mientras el grupo se acercaba, Alex recordó las palabras del hombre del traje. La verdad estaba alargando sus garras, y no había manera de escapar.
¿Qué secretos ocultos y traiciones estaban a punto de revelarse? ¿Podría incluso haber algo de esperanza una vez que se iluminara la oscuridad? A medida que se preparaba para enfrentar la tormenta que se avecinaba, una palabra retumbó en su mente: justicia. Pero, ¿quién buscaría justicia y a qué costo? Al finalizar, una certeza lo abrumó: estar en la línea entre el pasado y el futuro nunca había sido tan peligroso, y tras la intensa revelación, una pregunta emergió aterradora: ¿qué sacrificios demandaría la verdad? La figura en la penumbra avanzó, revelando una cara que Alex nunca había visto, pero que parecía familiar. Una mezcla de determinación y desesperación marcaba cada rasgo mientras se acercaba con pasos firmes. «Soy Lucas, hermano de tu padre», dijo con voz grave, casi como un trueno de advertencia. «¿Venías buscando respuestas, no?» El corazón de Alex se detuvo un instante. «¿Hermano? ¿Qué significa eso?», pensó, choqueado por la revelación. Su mente se llenó de preguntas mientras las sombras de su pasado amenazaban con reclamarlo. «Tu padre nos ha mentido durante años», continuó Lucas, con un gesto de las manos que parecía contener años de rencor. «Ha construido su vida en mentiras, ocultando quiénes somos en verdad. La familia, la historia, todo es un engaño». Alex sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La idea de que su padre pudiera tener una historia tan oscura y retorcida lo llenó de un frío helado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz tiembla entre el miedo y la rabia. La adrenalina seguía corriendo por su sistema, y cada palabra de Lucas la sentía como un puñal afilado. «Lo que quiero», replicó Lucas, «es que despiertes. Ellos no solo vienen por el legado que tu padre ha construido, buscan lo que eres tú. Tiene que ver con un poder, algo que ha estado oculto desde hace mucho tiempo. Tú, Alex, eres la clave». El hombre del traje, que se había mantenido en silencio hasta ese momento, alzó la voz. «Es la verdad, tus elecciones en este momento determinarán no solo tu futuro, sino el de todos a tu alrededor». La presión aumentaba. Las miradas del grupo de hombres que rodeaban el auto estaban llenas de una mezcla de hambre y determinación. Alex podía sentir cómo la tensión en el aire se volvía casi palpable, una cuerda tensa a punto de romperse. «Basta», y gritó Alex, gritando a la multitud. «Díganme lo que están buscando y ya». Una mujer emergió del grupo, con una cicatriz que recorría su cara, como un recuerdo torturador del peligro del que provenía. «Buscamos el artefacto que tu padre escondió. Sabemos que está relacionado contigo, y sin él, el equilibrio se romperá». La revelación aterradora hizo que Alex retrocediera un paso. «¿Qué artefacto?», preguntó, su voz en un hilo. La mujer susurró su respuesta, una palabra. «El medallón, es lo que conecta todo, tus raíces, tu historia». Alex sintió que se le helaba la sangre. Recordó aquel viejo collar que su madre solía guardar en una caja, un tesoro que pensaba que era solo un recuerdo. La idea de que contenía un poder distinto y aterrador lo estremece. «Tienes que decidir», Alex, intervino de nuevo el hombre del traje. «Puedes quedarte aquí, en esta mentira, o enfrentarlo todo. A partir de este momento, tu vida cambiará para siempre». La presión se intensificaba, y Alex se dio cuenta que estaba ante una encrucijada. Debería huir y dejar que la tormenta lo arrastrara, o enfrentarse a la verdad, sabiendo que tal vez nunca podría regresar. Un rugido de motor a la distancia rompió el tenso silencio, y el grupo que rodeaba el auto se volvió a mirar sobre su hombro, como si esperaran algo. En ese instante, todos en la escena comprendieron que el tiempo se estaba agotando. «La verdad está cerca, Alex, y con ella, la promesa de un futuro», dijo Lucas, «pero tendrás que estar dispuesto a luchar por ello». Antes de que Alex pudiera responder, un nuevo grupo de hombres apareció en el extremo del callejón, sus miradas ansiosas y predadoras. La noche se oscureció más, y Alex sintió que el aire se volvía denso, como un presagio de lo que estaba por venir. En un instante, el miedo se transformó en decisión. En ese momento de verdad, supo que el juego apenas comenzaba, y que el sacrificio podría ser más grande de lo que nunca imaginó. «¿Estás listo para luchar por lo que realmente eres?», preguntó el hombre del traje, mientras el rugido del motor se acercaba más. Los ojos de Alex brillaron con determinación. «Haré lo que tenga que hacer». Pero cuando giró para ver a quienes se aproximaban, su corazón se detuvo nuevamente. Una figura conocida estaba entre ellos, y con su aparición, todo fue reescrito. ¿Era aliado o enemigo? La respuesta podía cambiarlo todo, y por un instante,
Pensó que quizás estaba más atrapado de lo que creía, la verdad se avecinaba como un oleaje en la oscuridad, y él estaba a punto de ser arrastrado por ella. ¿Podría enfrentarse a la tormenta que lo esperaría detrás de esa revelación? El grupo de hombres en el extremo del callejón se acercaba con una determinación palpable. Alex no podía despegar su mirada de la figura familiar que se destacaba entre ellos. Cuando las sombras se despejaron, su corazón dio un vuelco. Era su hermana, Sofía, a quien había creído perdida desde hacía años. Sus ojos, cargados de una mezcla de temor y desafío, se encontraron con los de Alex. Sofía, exclamó, casi incrédulo. ¿Cómo es posible que estés aquí? No es el momento, Alex replicó ella, con voz tensa, mientras los nuevos hombres rodeaban a Lucas, quien parecía un tigre listo para atacar. Tienes que seguir mi voz, porque ellos no querrán lo mejor para ti. Antes de que Alex pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la cicatriz en la cara de la mujer del grupo opuesto se iluminó con una sonrisa cruel. Mira lo que encontramos, el hermanito consentido dijo con desprecio. Creí que solo tenías una madre, pero parece que el destino tiene sorpresas. Alex sintió un nudo en el estómago. La revelación sobre su hermana lo desestabilizó aún más. Pensó en las noches en que se preguntaba qué había sido de ella y la culpa lo consumía. ¿Por qué sus padres nunca hablaron de su existencia? Lucas se adelantó, su mirada fiera. Sé que puedes asustarte, pero esta no es la vida que estás destinado a llevar. Ellos no son más que un reflejo de las mentiras que te rodean. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Alex, incapaz de apartar su mirada de Sofía, quien parecía igual de asombrada. Buscan el medallón, la clave que une a nuestra familia. Sin él, el ciclo de sufrimiento que nuestro padre ha recreado se repetirá, respondió Sofía, sus ojos llenos de lágrimas reprimidas. La mujer cicatrizada dio un paso adelante. Tu padre lo tiene, y con él, el poder sobre todos nosotros. Sin embargo, ese poder puede estar en tus manos, Alex. Debes decidir qué lado eliges. Una imagen fugaz de su infancia atravesó la mente de Alex. Recordó el collar escondido en el viejo baúl que su madre guardaba. La posibilidad de que ese fragmento de su pasado pudiera cambiarlo todo lo llenó de esperanza, pero también de pánico. El tiempo se les estaba escapando, los hombres que rodeaban a Lucas comenzaron a avanzar. El rugido del motor se convirtió en un estruendo ensordecedor y los focos de un automóvil se encendieron, iluminando el callejón como si fuera un escenario de juego. El peligro estaba muy cerca. Rápido, gritó Lucas, empujando a Alex hacia Sofía. Debemos salir de aquí antes de que sea tarde. Ellos jamás se detendrán. Con el aliento entrecortado, Alex sintió un impulso que lo atravesó. Era su hermana y su familia en el centro de esta tormenta. Si había algo que no podía perder, eran ellos. El tiempo se estaba agotando y con un grito de firmeza, corrió hacia Sofía, decidido a enfrentarse a lo que fuera necesario. La mujer cicatrizada se lanzó hacia ellos, mientras el resto del grupo se preparaba para el encuentro inminente. El aire estaba cargado, la tensión palpable, y Alex sintió una claridad repentina. Debía averiguar la verdad de su pasado y luchar por su futuro y el de Sofía. En un giro inesperado, Lucas se interpuso ante ellos. No, Alex. Juntos es como lo haremos. La única forma de tener la oportunidad de salir de aquí es encontrar ese medallón antes de que caiga en manos equivocadas, pero antes de que pudieran hacer un movimiento, el rugido del motor se convirtió en un clamor ensordecedor. La puerta del vehículo se abrió abruptamente y varias sombras emergieron. El número de enemigos había crecido, dejando a Alex y Sofía al borde del abismo. Esto apenas empieza, susurró Sofía. Y con esas palabras, el destino de todos se dibujó en el aire como una tormenta inminente. Mientras se preparaban para el enfrentamiento, Alex recordó el viejo collar. ¿Podría tener el poder que estaban buscando? Su historia se entrelazaba con el artefacto. La pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de descubrir la verdad sobre su familia antes de que el pasado volviera a consumirlo todo? El sonido de pasos rápidos se acercaba, acompañados de murmullos cargados de tensión. Alex, atrapado entre la esperanza y el miedo, sintió el apretón de manos temblorosas de Sofía. Sabía que debían actuar rápido, pero el temor a lo que les esperaba los envolvía como una neblina densa y oscura. Alex, gritó Lucas, señalando un camino estrecho a su derecha. Ahí, ese es nuestro único escape. Con una mirada rápida, Alex vio a sus enemigos avanzar. La mujer cicatrizada guiaba a sus hombres como una sombra implacable,
con una sonrisa retorcida que podía congelar el aliento. Era una guerrera implacable, diseñada para destruir cualquier esperanza que Alex y su hermana pudieran tener. No podemos dejarlos ganar, murmuró Sofía, aferrándose a su hermano con más fuerza. Alex sintió la conexión que existía entre ellos, un hilo del pasado que nunca se había roto. Pero, ¿y el medallón?, preguntó, recordando el collar que podía cambiarlo todo. La lucha entre encontrarlo y escapar parecía una decisión imposible. De repente, un estallido. Una de las sombras disparó al aire, creando una explosión de miedo que resonó en el callejón. Las luces del automóvil iluminaban el horror, y Alex pudo notarlo todo en cámara lenta, la forma en que los hombres se dispersaron y cómo Sofía se quedó firme, decidida a proteger a su hermano. «Corre», instó Lucas, empujando a Alex hacia el camino señalado. El instinto de supervivencia se apoderó de ellos. Sin pensar, Alex se adentró en la oscuridad junto a Sofía y Lucas, los ecos de los pasos de sus perseguidores resonando a sus espaldas. Corrieron a través del callejón, aunque el aire cortante no podía competir con el latido frenético de su corazón. En lo profundo de su ser, Alex sentía que debía llegar al medallón, que su destino dependía de esa pieza enigmática. Cuando hicieron una curva, se detuvieron momentáneamente, ocultos detrás de una gran caja de metal. La tensión era palpable, y todos respiraban pesadamente, tratando de escuchar si sus perseguidores se acercaban. «Necesitamos una estrategia», dijo Lucas, mirando a su alrededor. «La única forma de combatirlos es enfrentándonos a ellos en sus propios términos». «Eso nos arriesga demasiado, no sabemos quiénes son realmente», replicó Sofía, su voz temerosa, pero firme. «Es nuestro único camino», exclamó Alex, inquieto por la situación. «Si esta gente se interpone en nuestro camino, nunca encontraremos el medallón ni sabremos qué ha sucedido con nuestro padre». El silencio que siguió fue profundo. Cada uno luchaba con sus propios pensamientos, pero el reconocimiento de que estaban juntos lo hacía todo un poco más soportable. Si perdían a Alex de vista, Sofía jamás podría perdonarse, y si perdían a Sofía, Alex quedaría destrozado. «Alex», dijo Sofía, rompiendo el silencio. «¿Por qué no sabemos nada de nuestro padre? ¿Por qué siempre hemos vivido en esta mentira?». Las palabras de su hermana cayeron como una losa sobre los hombros de Alex. La incertidumbre y la traición de su infancia lo habían perseguido tanto como las sombras de sus enemigos. Se sintió atrapado, más que nunca, entre el pasado y el presente. «No lo sé», respondió, con el pecho apretado, «pero una vez que obtengamos el medallón, quizás podamos dar sentido a esto». Justo cuando estaban a punto de moverse de su escondite, un sonido metálico resonó al borde del callejón. Alex miró a Lucas, quien hizo un gesto súbito. En un instante, la tensión se rompió al ver que un grupo de hombres aparecía al otro lado. Era un símbolo claro de que el enfrentamiento era inevitable. Alex sintió el sudor frío recorrer su frente. «Ahora», gritó, y juntos, se lanzaron de su escondite en una corrida desesperada. La confrontación era inminente, y en medio de la lucha, Alex vio el brillo de algo familiar. Un medallón, colgado del cuello de uno de los hombres. Sus ojos se encontraron. Era la clave para toda su historia. Con el impulso del momento, Alex se lanzó hacia adelante, determinado a recuperar lo que por tanto tiempo había estado perdido. ¿Lograría recuperar el medallón y descubrir la verdad que cambiaría sus vidas para siempre? El aire estaba cargado de una tensión abrumadora, como si el universo mismo contara las respiraciones de cada uno. Alex, con la adrenalina palpitante, se lanzó al ataque. El medallón brillaba con un fulgor que lo atraía, como un faro en medio de la tormenta. Se frenó por un instante al ver a los hombres, sus miradas llenas de avidez y desdén. Sofía y Lucas estaban a su lado, el frío sudor recorriendo sus frentes, conscientes de que el momento había llegado. «Detente», gritó una voz grave del grupo contrario, el hombre cicatrizado que lo había amenazado anteriormente. Los ojos de Alex ardieron con determinación. Sabía que escapar ya no era una opción. Era hora de enfrentarse a su destino. Corrió hacia el hombre que sostenía el medallón. La figura en la oscuridad lo miró, pero Alex no detuvo su avance. Saltó, extendiendo la mano, y cuando su dedo rozó el metal, sintió como si una corriente eléctrica le recorriera el cuerpo. En un giro ágil, logró arrebatar el collar de su pecho, mientras el hombre gritaba, lleno de furia. Un caos estalló. Gritos y empujones retumbaron en el callejón. Lucas y Sofía cubrían su retaguardia,
empujando a los hombres mientras Alex se recobraba de la sorpresa. «Sujétalo», gritó Lucas. Alex apretó el medallón en su mano como si fuera su única salvación, sintiendo como su pulso se sincronizaba con el de su familia, un vínculo que parecía desafiar todo lo que sus padres les habían enseñado. La mujer cicatrizada avanzó, su mirada fría y calculadora. «Tú no entiendes lo que has hecho», dijo, su voz un cuchillo afilado. «El poder del medallón no pertenece a alguien como tú. Tu padre ha fallado en protegerlo». Sin tiempo para dudas, Alex levantó el collar, su corazón latiendo con fuerza. Lo que había sido un simple objeto se transformaba en algo más. Podía sentir la historia latir en su interior, como ecos olvidados recordándole quién era realmente. «No me importa lo que pienses», replicó Alex, su voz resonando con una convicción enérgica que contrastaba con el miedo que había sentido momentos atrás. «Soy más que la mentira que me han contado». Con una embestida, se lanzó contra los hombres, la luz del medallón iluminando el callejón. La mujer retrocedió, y los hombres comenzaron a titubear, inseguros. Era un poder ancestral que reivindicaba su lugar, y por una vez, Alex entendía que no solo luchaba por su vida, sino por la verdad que siempre había estado oculta. «Alex», gritó Sofía, sacándole de su trance mientras el pedazo de luz iluminaba sus rostros. Ahora, una oleada de coraje lo atraviesa como un torrente. Corrió hacia su hermana y Lucas, el medallón brillando en su pecho como un nuevo estandarte. «Destruyamos esta farsa». Sin embargo, lo que no había percibido era que, a su alrededor, otros grupos de hombres emergían de la sombra. La amenaza de una lucha aún no había terminado. La mujer cicatrizada sonrió con malicia. «Nunca podrás escapar de lo que realmente eres». Desatando una ráfaga de energía, Alex sintió el peso de la verdad y la carga de su historia. No podía dejar que el miedo lo dominara. Con el medallón en sus manos, una claridad lo envolvió. «¿Qué me quieres de verdad?», exclamó con desafío. Al ver que los hombres planetaban sus ataques, supo que la lucha estaba por desatarse de nuevo. Pero esta vez, no estaba solo. Sofía y Lucas estaban a su lado, preparados. El choque fue inminente. Alex luchaba no solo por sus raíces, sino por el futuro que merecían. Y cuando una mano lo golpeó, retrocedió, pero su espíritu no se quebró. Sintió el medallón brillar con fuerza, llenándolo de una energía nueva, y entonces, lo vio. Su padre, apareciendo en el umbral de la lucha, su figura marcada por la mezcla de culpa y determinación. Era el último refugio que había buscado, y al verlo, una oleada de emociones le embargó. «Alex», gritó su padre, alzando su voz sobre el caos. «Hay más en juego de lo que imaginas». La confusión lo llenó mientras las sombras danzaban alrededor. Todo lo que había considerado real se tambaleaba. Iba a recibir las respuestas que siempre había buscado. Murmullos y peligros se acercaban, pero la luz del medallón ardía en su pecho, dándole fuerza. Desde su corazón surgió una respuesta, un eco claro de verdad. Ese medallón simbolizaba más que pertenencias materiales, representaba su legado, su lucha. «Vamos a acabar con esto», dijo Alex, rodeado de su familia, decidido. La batalla estalló. Pero esta vez, la verdad chisporroteaba en cada golpe. La oscuridad sabía que no podría retener más secretos. Alex se lanzó al frente, con su familia junto a él, enfrentando al pasado que los había perseguido. El eco de sus padres resonaba, y en su corazón habitaba la verdadera herencia que liberarían. Finalmente, el eco de la lucha se convirtió en un canto de liberación. Mientras las sombras se desvanecían, una nueva luz brillaba en el horizonte. Cada golpe dado, cada paso adelante, traía consigo una esperanza renovada. La verdad se había revelado, y el peso de su historia, aunque doloroso, era el lazo indisoluble que unía a la familia. En el caos, Alex encontró su voz, y al final de esa noche oscura, supo que aunque la vida era un camino lleno de incertidumbres, había emergido como el protagonista de su propia historia. Alex y sus seres queridos se volverían los dueños de su destino y empezarían a tocar el horizonte de nuevas esperanzas. Pero esta vez, lo harían juntos, porque la verdad había ganado la batalla que, desde hacía tanto, habían estado huyendo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las historias emocionantes que vienen. Dale like ahora para que el algoritmo las muestre. Comenta tu reacción sobre este desenlace y comparte este vídeo con 5 amigos que necesiten vivir esta travesía. Tu apoyo marca la diferencia, así que no esperes ni un segundo más para mostrarlo.